¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro especial de Chácara Televisión sobre cosecha y almacenaje. Son los productores agropecuarios argentinos eficaces y eficientes a la hora de la cosecha y a la hora de decidir por distintas cuestiones, algunos como los factores climáticos, otros los económicos, qué tipo de almacenaje van a elegir para cada campaña. Para tener los datos que son necesarios está este programa de Chácara Televisión y agradecemos a los que hacen posible ponerlo en pantalla. Las secadoras Mega son elegidas en más de 30 países porque satisfacen todas las exigencias de la industria. Modelos específicos adaptados para cada tipo de grano, diseño modular y servicio postventa en todo el país. Secadoras Mega, la más alta tecnología en secado de granos. Cirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Cirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Pablo Siñu es responsable técnico de IPESA y en diálogo con Chácara Televisión explicó qué porcentaje hoy de los granos que se almacenan van a Silo Bolsa. Principalmente al momento de decidir el almacenaje en bolsas, lo aconsejable es planificar. Planificar en todo sentido, desde la ubicación de la bolsa en el campo, el tipo de grano que uno va a almacenar y por sobre todo la calidad de ese grano. Uno va a cosechar un grano en determinadas condiciones de humedad, temperatura, sanidad de ese grano y en función de eso uno tiene que planificar el tiempo que va a disponer de ese grano en la bolsa para poder asegurar que esa calidad se mantenga y de ser un grano que tenga algún eventual daño, minimizar el deterioro que pueda ocasionar almacenar un grano en estas circunstancias. Es muy frecuente que el productor no tenga del todo planificado la decisión de embolsar en algunos casos y por una cuestión de emergencia, falta de caminos, falta de descarga en los puertos, falta de camiones, tome la decisión de embolsar. En esas circunstancias uno tiene que tener en cuenta que el grano conserva las características con las cuales fue almacenado siempre y cuando uno tenga los resguardos de almacenar cerrando bien la bolsa, disponiendo la bolsa en el terreno en una zona limpia y bien drenada para evitar posibles roturas o ingreso de mayor humedad si es que el grano está húmedo, y eso hace que el grano se pueda mantener en condiciones hasta el momento de la extracción. Si uno planifica un embolsado en condiciones normales y con granos secos y limpios, el grano puede estar almacenado tranquilamente durante de 1 a 2 años sin tener inconvenientes, siempre y cuando uno mantenga las condiciones de hermeticidad del sistema, que es lo que garantiza la buena conservación de los granos.
Principalmente se dan circunstancias particulares en cuanto a que si hay un periodo muy seco durante la cosecha, lo que se da es una frecuencia o una intensidad de cosecha que hace que el volumen aportado a los puertos, a la demanda de camiones, hace que de alguna manera se sature y el productor se ve en la necesidad de, en la posibilidad de seguir cosechando, decide embolsar, no habiendo tenido planificado un almacenaje en bolsa. Eso hace que, siendo las condiciones de grano las ideales, que son granos secos, no hay ningún problema. Sí, de nuevo, tener en cuenta la planificación en cuanto a la ubicación en el terreno, que sean zonas que no sean anegables, que sean de buena transitabilidad, para poder tener en cuenta que ese grano va a ser sacado probablemente en invierno con condiciones de suelo más pesados y húmedos, y en cuanto a la transitabilidad de ese camino hacia la posibilidad de sacarlo en las mejores condiciones, pero en el momento que uno decida. Si el acceso es difícil poder sacar los granos en el momento en que uno decida. Por otro lado, se ha dado los 2 últimos años se dio en condiciones de alta humedad y problemas de altas precipitaciones, que hizo que la única forma de cosechar sea embolsar en el lote, porque no había caminos, porque no había camiones que pudieran transitar zonas anegadas, y obviamente el grano en muchos casos se ha embolsado con un contenido de humedad elevado, que no es el recomendable, pero que es el único que uno puede disponer y es la única forma de poder cosechar y asegurarse una cosecha. Lo cual no implica que no se puedan embolsar granos húmedos. Hay que tener el resguardo de utilizar todo el volumen de la bolsa para disminuir el espacio aéreo, para evitar fermentaciones y obviamente asegurar la hermeticidad del sistema, sellando la bolsa, cerrándola bien y evitando posibles roturas por agentes extraños, ramas, animales o personas que puedan estar cerca de la bolsa, en algunos casos no relacionadas al almacenaje, ¿no? En principio el productor desconfiaba del sistema porque obviamente es un capital muy grande el que está almacenando y es el trabajo de todo un año el que tiene que depositar en una bolsa, y los primeros años fueron de un terreno difícil de transitar. Nosotros trabajamos en forma conjunta con el INTA en todo lo que fue la investigación, el desarrollo y la difusión del sistema sobre muchas zonas en las cuales el productor se veía ante una novedad muy interesante, pero que no tenía mucho respaldo en cuanto a la investigación que se había dado hasta el momento. A partir de eso, y con particularidades de años en los cuales la posibilidad de almacenar era la única, digamos, se hizo una difusión muy grande. Bueno, hoy por hoy Argentina es el país que más embolsa a nivel mundial, y esta tecnología se expandió a todo el mundo. En lo que se refiere al almacenamiento de granos principalmente, pero hay países en los cuales, al no tener una base firme de difusión y de investigación, en algunos casos nosotros exportamos a más de 40 países y en algunos casos algunos países son más reticentes a incorporar la tecnología, sobre todo porque en algunos casos, si la tecnología, como cualquier otra tecnología, está mal utilizada, los resultados no son buenos. Y en ese caso, Argentina lo que tuvo de interesante fue que hubo una red muy amplia de productores y de fabricantes de maquinarias que acompañaron al sistema y que hicieron posible la difusión del sistema con un sustento de conocimiento muy importante. Las estimaciones que nosotros manejamos en función del volumen de cosecha está entre el 40 y el 50% de la cosecha hoy se almacena. Estos son el número de bolsas relacionados a la capacidad de las mismas, pero en algunos casos se da que un grano puede pasar más de una vez por una bolsa porque el productor en su campo lo almacena y si lo vende a un acopio o a otro productor que lo usa para consumo de animales, probablemente también lo pueda estar almacenando, lo cual puede distorsionar un poco el número, pero no menos del 40% de la cosecha argentina se embolsa. Hay países que tienen incorporada la tecnología que pueden estar almacenando el 10, el 20% de su cosecha, pero hay países que están recién empezando a conocer el sistema y hay países en los cuales no tienen volúmenes de cosecha, pero sí importan granos y en esos casos hasta sirve la bolsa como un sistema de almacenaje por la practicidad, la elasticidad
y lo económico del sistema para no tener que disponer de estructuras fijas. O sea que uno puede tener distintas estructuras de almacenaje variables y geográficamente distribuidas en función de la estrategia de la localización, ¿no? Principalmente lo que ha cambiado es a una tendencia en lo que es almacenaje de reservas forrajeras, todo lo que es picado, a diámetros mayores y a mayores largos por una relación con las máquinas picadoras, básicamente, que son altamente eficientes y aportan un volumen demasiado rápido y demasiado grande para lo que es el almacenaje, lo cual hace mucho más operativamente, mucho más eficiente los mayores volúmenes. En cuanto a lo que hace a la referencia de embolsado de granos secos, lo que hubo una tendencia a mayores largos, siempre manteniendo el diámetro. No se cambiaron de diámetro, sí de largos, y básicamente tiene que ver con un mayor volumen de producción por hectárea también. Los cultivos que más rinden demandan largos mayores por una cuestión nuevamente de la rapidez con la cosecha y el tiempo operativo para la utilización de la misma. Nosotros incorporamos maquinarias de última generación que nos permiten de alguna manera formular nuevas combinaciones de polietileno que permiten una mayor conservación de los granos, mayor impermeabilidad del sistema, que es la particularidad que hace al éxito de la bolsa en cuanto al almacenaje de granos. En eso venimos trabajando y por sobre todo en el hecho de tener materiales que tengan mayor prestación en cuanto a los requerimientos. Hoy la bolsa tiene una exigencia muy grande en estas condiciones de altas temperaturas, sometida a temperaturas extremas, tanto por elevadas como por bajas temperaturas. En zonas de latitudes bajas también se utilizan bolsas, y esa amplitud de rangos de temperatura hace que la demanda sobre el polietileno sea mayor. En función de eso, lo que se busca es materias primas más eficientes en esa prestación y obviamente con menor volumen de polietileno, porque al fin y al cabo es lo que uno está utilizando, es un recurso no renovable que, si bien es reciclable, tenemos que ser eficientes en el uso de la energía, por sobre todo. Hoy la materia prima con la que se hacen los silos son materias primas originales vírgenes, o sea, materias primas de derivados del petróleo, pero es un material que tiene una prestación muy buena calidad como para ser utilizado como material reciclado, y al ser material original tiene buena prestación para lo que es reciclado, y en el mercado hoy hay una vasta cantidad de empresas que buscan con mucho interés este material, y de hecho tiene un valor de mercado ya asignado, lo cual permite utilizar ese polietileno para todo lo que son baldes plásticos, mangueras, estructuras de plástico rígidas que obviamente no sirven para hacer silobolsas, pero sí para estructuras rígidas, y algunos materiales que se utilizan, capas negras que se usan para impermeabilizar rellenos sanitarios y demás, que puedan tener un porcentaje de material reciclable, pero siempre en un porcentaje menor, dado que no tienen la misma elasticidad y la misma practicidad que tiene para la utilización en silobolsa. Ya esto es un análisis más personal. Yo creo que Argentina tiene un potencial productivo muy interesante y una expansión en el volumen de producción de granos que no se pudo concretar en estos últimos años, asociado básicamente a cuestiones climáticas, pero creo que dado la expansión que hay en la frontera agrícola y en algunos casos en las mejoras genéticas que permite avanzar sobre determinadas zonas para ampliar los cultivos, el silobolsa va a acompañar ese crecimiento y va a crecer en la utilización del sistema, pero además, en función de esto que comentaba anteriormente, las nuevas tecnologías que nos permitan mejorar la prestación de la bolsa en cuanto a el grado de hermeticidad y al grado de conservación de los granos, tanto sea granos para comercialización o semillas o algún otros productos o subproductos, es un mercado que viene creciendo. De hecho,
En la actualidad, año a año, se van incorporando nuevos cultivos o nuevos subproductos o productos que no tienen que estar directamente relacionados con el agro, pero que necesitan una conservación a la intemperie y requieren de un sistema de almacenaje práctico, sencillo, móvil, que el Silobolsa hoy se lo puede prestar, ¿no? ¿A cuánto ascienden las pérdidas en cada campaña agrícola por el mal manejo, la falta de previsibilidad o factores que son exógenos, como por ejemplo el climático? Bueno, sobre este y otros temas estuvimos conversando con el ingeniero José María Ulicino, en tesis de doctorado de Economía Agraria y Recursos Naturales en la Universidad Pontífica de Madrid, magíster en agronegocios, ex director adjunto del Centro de Estudios del Sistema Agroalimentario y docente universitario en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Creo que el paradigma en el tema de la poscosecha y el acopio hace rato que está cambiando y ya tiene los pantalones largos como para empezar a romper viejos esquemas de estructura en el acopio. Como un ex inventor de la ex Junta Nacional de Granos allá en el siglo pasado, siempre hablamos de la pérdida de identidad, la cosecha por volumen, pero jamás hablamos de la calidad. Hoy día el mercado nos está solicitando que pasemos de la pérdida de identidad a la trazabilidad. En un primer momento quizás la trazabilidad por lotes hasta llegar, quizás en algún momento a trazabilidad individual. ¿Por qué? Porque producimos alimentos. Entonces hace falta conocer a quien nos compra, de dónde, quién, cómo y quién realizó el producto. Por lo tanto, esta información debe estar agregada. Pareciera ser que estamos soñando cuando hablamos de trazabilidad, pero creo que ya tenemos los pantalones largos como para empezar a trabajar en este sistema. Básicamente lo que planteamos es que hoy el acopio en estos cambios debe ponerse a punto para reducir los que son los costos de transacción. Podemos observar lo que dice la bibliografía internacional, el tema de la poscosecha, que quizás la podemos definir como la serie de acciones que transcurre en el grano para poder alcanzar una maximización en la calidad y en la cantidad. En el mundo subdesarrollado, la pérdida post cosecha está cercana al 30% de la cosecha. Hablar del 30% de la cosecha en un momento donde Argentina se propone ser supermercado del mundo, quizás es un tema muy interesante para poder trabajar. Argentina está lejos de ese 30%, somos bastante más eficientes. En Argentina, de acuerdo a lo que dice el INTA, el PRECOP, el Ministerio de Agroindustria, estamos entre un 5 y un 8% de pérdida en lo que es todo el proceso de cosecha hasta la entrega, todo lo que llamamos la post cosecha. Pero Estados Unidos está cercano al 5, al 6% y la Unión Europea está cercano al 4%. Quiere decir que si nosotros pudiéramos disminuir esta brecha, solamente el 50%, es muy difícil llegar a cero, quizás seríamos mucho más eficientes. ¿Por qué? Somos eficaces, pero quizás no somos eficientes. Somos eficaces en el tema post cosecha porque hacemos lo que tiene que hacer, pero quizás no somos eficientes. Y ahí todo un tema que tenemos que empezar a plantearnos qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, hoy día, con unos 130 millones de toneladas de cosecha, perder un 8%, saquemos cuánto dinero es. Si podemos valorar aproximadamente en 34.000, 35.000 millones de dólares la cosecha argentina y le aplicamos el 8% de pérdida, señores, alguien paga esta diferencia. El acopiador, esos costos de transacción, intentará que alguien los pague, o el comprador o el productor. No puede hacerse cargo. Por lo tanto, tenemos que romper el paradigma de la cantidad, de la eficacia en la producción, a poder llegar a ser la eficiencia. Y la post cosecha es la rama de la agronomía que nos lleva a ser eficientes ese tipo de proceso. Aproximadamente el 40% del acopio
se realiza en silo bolsa y un 60% lo hacen los acopios tanto cooperativos como comerciales, privados, en silos. Estos silos también usan silo bolsa, pero son profesionales del acopio. Quizás lo más preocupante es aquello que después de un año de trabajo arduo, de hacer una inversión, lo metemos en una bolsa, que es una solución temporaria, y lo dejamos ahí. Entonces, que yo lo meta dentro de una bolsa no quiere decir que una condición de un material vivo pueda mantenerse en condiciones de calidad y cantidad. Por lo tanto, debemos tratarlo como un ser vivo que respira, un ser vivo que transpira, un aire intergranario, y tenemos que controlarlo como nos controlamos nosotros. Temperatura, humedad, presencia de roedores, insectos. Si no, yo tengo miles y miles de dólares adentro de una bolsa, yo no me iría a dormir tranquilo. Entonces, lo primero que podemos plantear es, señor productor, es bueno tener silos bolsa porque no tenemos la capacidad suficiente como para ponerlo en el circuito comercial. Pero, atención, que tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos guardado son muchos billetes que pierden o pueden perder valor fácilmente. Quizás mi preopinante también pudo conversar sobre el lugar, cómo se hace, y tener un silo bolsa también me da oportunidad comercial. En el ámbito de los agronegocios, muchas veces yo estoy dentro de una cooperativa o he entregado mi mercadería, quizás esté difícil de que yo pueda retirar mi mercadería a través de un formulario 1116 RT. ¿Por qué? Porque hay relaciones de amistad, relaciones comerciales, mientras que si yo lo tengo en mi campo, tengo cierta movilidad comercial para poder hacerlo y despacharlo quizás directamente desde mi campo a mi destinatario final. Siempre es mucho más eficiente, pero atención, debemos aplicar los mismos tratamientos que realiza el profesional del acopio. Creo que el paradigma del agronegocio ha cambiado porque tenemos como dos grandes escuelas. El agribusiness, ¿sí?, de Davis y Goldberg, 1957, donde fuertemente se trabaja en los costos de transacción, en la eficiencia del negocio, y la escuela francesa, a la cual me he educado, que es mucho más amplia, con el prócer como Luis Malassis. Hoy día el agronegocio está implícito que la dimensión del negocio no solamente es la dimensión económica la que se realiza la transacción, sino que también tenemos una dimensión social que implica lo que estamos haciendo, porque detrás de la producción hay gente, y también una condición medioambiental. La visión del negocio agropecuario en pos de la conversión de la economía clásica a la bioeconomía es tratar de estas tres dimensiones. No podemos plantear, porque el mundo lo exige así, solamente hacer un negocio de números. Hoy es mucho más importante. Nuestra profesión como agrónomos ha cambiado. Allá por el siglo pasado, cuando recibí mi título de agrónomo, era producir más y mejor. Hoy mis alumnos no solamente deben producir más y mejor, sino que deben tener en cuenta la dimensión social que sostiene la producción y también el cuidado del medio ambiente. Final para este programa, pero por supuesto continuamos con este ciclo especialmente ideado para ustedes y para este momento del año, que tiene que ver con la cosecha, la poscosecha, el manejo y el almacenaje. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.